Bienvenidos, estamos aquí en Entrevistas Ágora con el maestro Juan Antonio García Amado, un experto en el tema de argumentación jurídica y filosofía del derecho. Nos está acompañando aquí en Colombia en esta oportunidad, compartiendo su conocimiento. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Para todos, el maestro García Amado es abogado, doctor en Derecho y Filosofía del Derecho, es español. Es invitado frecuente aquí en Colombia a posgrados y a dar conferencias frente al tema en mención. Me gustaría, maestro, que nos explicara quién es Juan Antonio García Amado y por qué decidió dedicarse a la argumentación jurídica y filosofía del derecho. Bueno, yo soy un campesino que se crió en una aldea, en lo que en Colombia se llamaría una vereda, allá en una región del norte de España que se llama Asturias. Estaba destinado a las labores del campo. Una maestra me salvó porque yo no estaba dotado para ese tipo de trabajos. Yo tenía que ganarme la vida de sentado, pero por perezoso, no por físicamente incapaz. Y esa maestra que me salvó me hizo saber ya desde pequeñito que lo importante que son los profesores en nuestras vidas. Hice lo que en España se llamaba entonces el bachillerato, que es la secundaria, y cuando tocó llegar a la universidad no sabía muy bien qué estudiar, porque yo quería estudiar filosofía y no había en mi región todavía esa carrera, en aquella universidad de allá, que es la Universidad de Oviedo, y entonces tenía que elegir entre lo que quedaba porque no había dinero en casa para pagarme estudios fuera. Y entonces hice lo que todo estudiante que no sabe qué estudiar, y estudié Derecho. Tuve en la primera clase del primer semestre de la primera materia, tuve un profesor maravilloso de filosofía del derecho que se llamaba Elías Díaz, y en ese momento pues se produjo el milagro y nació la vocación. Yo me dije, yo quiero ser como ese señor y dedicarme a lo de ese señor, y ahí encontré otra vez la importancia de los profesores, ¿no? Y cuánta influencia podemos tener sobre nuestros estudiantes. Ahí encontré una motivación bien fuerte para esmerarme para estudiar. Terminé mi carrera, y después de terminar mi carrera alguien me dijo que para esto del derecho y su teoría era importante el idioma alemán. Me puse a estudiar un poquito de alemán y me fui a Viena a estudiar alemán unos meses. Mi papá vendió la última vaca que nos quedaba y con eso yo estudié mis primeras letras de alemán, y después obtuve una beca del gobierno alemán, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y ya a la vuelta me incorporé a la Universidad de Oviedo, y hace 25 años pues me pasé, gané un concurso para lo que allá llamamos catedrático en la Universidad de León, que es donde estoy. He descubierto el interés y hasta la belleza del derecho, a pesar de que durante la carrera no me lo había parecido, pero no es porque el derecho no sea bien lindo, sino porque los profesores lo hacen feo. Los profesores de derecho solemos esmerarnos mucho para hacer desagradable algo tan hermoso, pero después ya sí me tocó ver cuán interesante e importante es el derecho y qué apasionante su teoría. Entonces, a estas alturas de la vida, y habiendo comenzado así, soy un profesor, orgulloso profesor de filosofía del derecho de 61 años, que enseña en una universidad pública española y que es muy feliz con su oficio, y que trata, en la medida de lo posible, de contagiar esa vocación a los estudiantes y a los colegas. Con los colegas ya están casi todos perdidos, no hay nada que hacer, pero con los estudiantes aún queda labor. Maestro, ¿el autor favorito? Hans Kelsen, si hablamos de teoría del derecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es el forjador de los fundamentos de la teoría contemporánea del derecho, y hasta los antikelsenianos piensan en clave kelseniana. Ocurre algo similar a lo que pasa con Marx, ¿no? Hasta los más furibundos antimarxistas tienen algo de marxista, en cuanto que han asimilado la importancia del sistema económico, la influencia de la economía sobre el resto de las instituciones o prácticas sociales, etcétera, ¿no? Cuando nosotros ahora
hasta el neoconstitucionalista, que es el más ciego a cualquier sensibilidad jurídica propiamente dicha, hasta cuando el neoconstitucionalista piensa en derecho, piensa en un orden jerárquico, ve pirámides, cree que hay de alguna manera una escala de validez y pone lo más valioso arriba. Para ese neoconstitucionalista lo más valioso es la moral, pero en cualquier caso la coloca en la cima de la pirámide. Nosotros hablamos de validez, nosotros hablamos de eficacia de las normas, y toda esa terminología y el modo de ver el sistema en buena medida la forjó Hans Kelsen con su obra. Cosa diferente es que haya muchos elementos discutibles en esa obra, otros que se hayan quedado desfasados, o que puede haber buenas razones para no ser kelseniano, pero insisto, hasta el antikelseniano piensa un poco como Kelsen, incluso los que sin haberlo leído lo combaten, hablan en su lenguaje, solo que ellos no lo saben. Bueno, con esa respuesta me gustaría hacerle la siguiente pregunta: ¿por qué se autoproclama no iusnaturalista? Porque el iusnaturalismo es aquella doctrina que lleva, que dice, que afirma que en nuestra naturaleza, la suya, la mía, en tanto que seres humanos, no solo nacemos con uñas, con células, con orejas, con corazón, con pelitos, o que salen luego, sino que nacemos también con normas. Es decir, que nuestra naturaleza tiene una dimensión normativa. Yo no creo que nazcamos con las normas puestas, yo no creo que haya normas de derecho natural. Y por otro lado, y además de eso, yo me puedo encontrar los huesos o los tendones, pero yo, por más que miro, no encuentro las normas. Y por otra parte, si uno mira la historia del iusnaturalismo, los sostenedores, los teóricos del derecho natural siempre han dicho que lo natural es lo que menos nos apetece, y a mí eso me choca, y que lo que más gusto nos da siempre es contrario al derecho natural. El derecho natural ha sido una doctrina eminentemente represiva y controladora, y insisto, si consultamos en serio la historia, vemos que los naturalistas han estimado que todo lo que da placer es contrario a nuestra naturaleza, lo cual es la contradicción más flagrante en la que un ser supuestamente racional puede incurrir. Y tengo razones, si quiere, políticas también, ¿no? Gran parte del iusnaturalismo ha estado siempre con las dictaduras, con la represión, con el fascismo, ¿no? Si pensamos, viendo lo más reciente de nuestras experiencias en otros países, quienes estaban entre los juristas, los profesores de derecho y teóricos del derecho con el dictador Franco, ahí no había positivistas, entre otras cosas porque los reprimían por ateos y rojos y masones y no sé qué cosas. Ahí estaban los iusnaturalistas. Si nos preguntamos quiénes avalaban desde la academia los crímenes de Videla o de Pinochet, no eran positivistas, eran iusnaturalistas. Otra cosa es que ahora ellos lo nieguen y digan que son alexianos y citen mucho a Aristóteles para disimular, pero el alacrán no puede disimular su naturaleza en realidad. Ok, bueno, entendiendo que el maestro Juan Antonio García Amado es un positivista puro, ¿cómo entendería lo que se ha denominado en este momento, por ejemplo, para nosotros los colombianos a partir de la Constitución del 91, Estado Social de Derecho? Bueno, empiezo por el final, pero tengo algún interés en aclarar el concepto ese de positivista puro, o de positivista secas, ¿no? Para mí, el Estado social de derecho es aquel Estado en el que rige un imperativo constitucional para que el Estado procure el cumplimiento mínimo y razonable de los derechos sociales. Todo lo demás que se dice sobre el Estado social, en mi opinión, por ejemplo Colombia o cualquier otro país hermano, es metafísica y es disimulo. Solo hay Estado social donde derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, están mínimamente satisfechos y cumplidos para todo el conjunto de la población, lo cual quiere decir que hay un compromiso del Estado para prestar servicios públicos de modo gratuito o muy barato a quien no pueda pagar por esos servicios. Es decir, hay Estado social donde si las familias no tienen medios económicos para pagar la educación de sus hijos, esa educación la paga el Estado, con un aditamento, con un complemento, que es que esa educación tiene que ser como mínimo de tanta calidad y a ser posible de más calidad que la que prestan los colegios públicos o las instituciones educativas públicas. Donde no hay eso,
no hay Estado social. Puede haber mucho cuento y puede haber una jurisprudencia constitucional que diga somos sociales y además somos sociales y además este Estado es social porque lo digo yo o por decreto divino. No, mire, se sabe muy bien si es un Estado social o no. Váyase a la vereda, váyase, si estamos en Colombia, a Choco, y mire a ver si los niños están escolarizados, si la gente tiene para comer y si la gente tiene quien la opere con garantías en un buen hospital público. Si no es así, no hay Estado social. El imperativo social es ese: las necesidades básicas de los individuos tiene que satisfacerlas el Estado mediante la prestación de servicios públicos, lo cual supone que el Estado hace una labor de recaudación, de redistribución de la riqueza, es decir, cobra impuestos para poder prestar esos servicios y los cobra de una manera proporcional a la riqueza de sus ciudadanos, ¿no? Y nos queda para cuando usted quiera el asunto de lo que significa ser positivista. Yo me considero tal, pero no en el sentido en que suelen los amigos y los hermanos y los colegas colombianos definir el positivismo, que es una especie de doctrina que se cultivaba en las cuevas prehistóricas, la doctrina jurídica del hombre primitivo. Oiga, esa no, esa es la doctrina de esos profesores, no la mía. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, maestro. Vamos a un corte comercial y nos vemos en un momento. Bueno, estamos aquí con el maestro Juan Antonio García Amado, experto en filosofía del derecho y argumentación jurídica, español, que nos acompaña en este momento aquí en Colombia. Maestro, estamos hablando de qué entendemos o a qué se refiere el término positivismo. Hay distintos sentidos de positivista. Yo sería positivista, o me considero tal, en el sentido de lo que a veces se llamó el positivismo metodológico, que ese positivismo lo que subraya, este es el punto de partida, y eso es lo que niegan los antipositivistas o los moralistas, ese positivismo lo que subraya es la separación conceptual entre derecho y moral, pero hay que subrayar ahí, hay que resaltar conceptual. No es que entre derecho y moral no haya múltiples conexiones, si uno se pregunta por qué el derecho penal colombiano prohíbe lo que prohíbe y permite lo que permite, van a aparecer razones de todo tipo y muy particularmente razones morales. Una sociedad tipifica como delito lo que le parece, conductas que le parecen moralmente muy reprobables. Eso que no puede negar nadie. Lo que el positivista afirma es que la separación es conceptual. Conceptual, ¿qué quiere decir? Que esos dos objetos o realidades las pensamos como distintas. Es más, son distintas porque las pensamos así. Me gusta explicarlo, lo he hecho muchas veces con una comparación, si me permite, ¿no? Nosotros somos capaces de diferenciar el sexo y el amor, ¿sí o no? Yo diría que sí. Es decir, podemos compartir esa idea de que el ideal, de que qué bueno cuando se dan juntos sexo y amor, oiga, qué gratificante el sexo con amor y qué estimulante el amor con sexo. Ese es el ideal, lo compartimos, listo. Pero cada uno de nosotros es capaz también de reconocer que el sexo sin amor es sexo. Uno ve ahí una pareja practicando sexo y uno se pregunta, ¿qué están haciendo? Dice, se dedican al sexo. Dice, entonces se aman, no necesariamente. Entonces el sexo sin amor sigue siendo sexo, sí. Bueno, y uno ve una pareja de vejecitos mirándose tiernamente, adorándose, y dice, ¿qué le pasa? Se aman. Dice, entonces copulan. Dice, no necesariamente, también hay amor sin sexo. Bueno, igual que hay sexo sin amor y hay amor sin sexo, aunque nos encante que vayan juntos, hay derecho sin justicia y hay justicia sin derecho. Y eso de la separación conceptual lo que mantiene es que un derecho inmoral sigue siendo derecho, si lo es, igual que una moral antijurídica sigue siendo moral, si lo es. No es requisito para que cada uno sea lo que es la coincidencia en los contenidos con el otro orden normativo. Nada más que eso es la separación conceptual y, curiosamente, siendo tan elemental,
Y yo diría que viéndolo cualquiera, hay gente que lo niega porque tiene una visión más borrosa de las cosas. Ok. Hay una pregunta que el maestro García Amado la ha resuelto en sus obras. Me gustaría hacérsela para que los televidentes y los estudiantes de Derecho pudieran tomarla de viva voz. ¿Para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica? La teoría de la argumentación jurídica tiene utilidad sin duda en la práctica del derecho porque en buena medida el derecho se hace argumentando, es decir, nos comunicamos, argumentamos, damos razones. El abogado, el fiscal en un proceso da sus razones, argumenta en pro de la tesis a que a cada uno le toca defender. El juez está obligado a motivar sus sentencias y eso significa que también tiene que dar razón de sus fallos. ¿Por qué yo apliqué la norma de esta manera? ¿Por qué valoré las pruebas de esta forma? Entonces, el derecho tiene una fuerte dimensión práctica y esa práctica tiene una fuerte presencia del dar razones, es decir, del argumentar. La palabra, la comunicación, el argumento en el derecho es muy importante y tiende a tener más éxito el abogado, el juez, el fiscal, que es hábil, diestro en el manejo de la palabra, de las razones y de los argumentos, para encontrarlas, para exponerlos, para desarrollarlos, etc. Por esa razón primera es importante la teoría de la argumentación, porque en una doble dimensión nos ayuda a tener más éxito, saber argumentar bien, y al mismo tiempo es una herramienta que permite detectar falacias, soluciones irracionales, trampas argumentativas, argucias retóricas, etcétera. Como mínimo, y en eso podríamos estar de acuerdo todos, como mínimo eso es una utilidad muy importante de la teoría de la argumentación. Hay quien dice que tiene más y de otro tipo, pero esa sería la base, en mi opinión. Ok. Bueno, con esa respuesta me gustaría hacerle otra que nos gustaría escucharla, sobre todo los que orientamos la cátedra de argumentación jurídica, es cómo debería enseñarse la argumentación jurídica y la filosofía del derecho, con su experticia. Yo diría que en derecho todo, y también las disciplinas que llamamos dogmáticas, el derecho civil, el penal, constitucional, administrativo, etcétera, todo debería enseñarse con un planteamiento más práctico y haciendo más caso a los casos. Es decir, hay una tradición que nos lleva a comenzar con la exposición de cualquier tema con la definición del concepto, los fundamentos ontológicos, morales y no sé qué, y hacer árboles genealógicos, ¿no? Negocio jurídico bilateral sinalagmático causal y no sé qué, uno va metiendo eso, y el estudiante normalmente de derecho, y eso es la experiencia que yo recuerdo también de aquel tiempo lejano, no se entera de nada, no sabe de qué le hablan, es como si le estuvieran hablando en chino o en ruso y simplemente va y lo memoriza, ¿no? La enseñanza del derecho debería ser más práctica y más orientada precisamente a esa idea de que en derecho se trata de resolver problemas y una herramienta básica para eso son las normas sin duda, pero esas normas hay que aplicarlas y en ese proceso se argumenta. Y en el caso concreto de la filosofía del derecho yo propongo, un poquito en broma, pero un poquito en serio, también que cada profesor de filosofía del derecho se haga este propósito. Yo seré tanto mejor profesor de derecho y de filosofía del derecho cuanto menos mi discurso recuerde al discurso de un obispo y cuanto más nos haga pensar en el discurso de alguien que sí sabe de lo que habla, es decir, de normas y de prácticas jurídicas, no de metafísicas, de quimeras y de brujerías. Okay. Maestro, los mandatos, se dice, son principios de optimización que presuponen una valoración, según Robert Alexi. Los principios son mandatos de optimización. Que presuponen una valoración, sí, ¿cierto? Según Robert Alexi. ¿Qué le sugiere usted? Pues a mí me recuerda, por ejemplo, aquel jurista que fue tan importantísimo en Alemania, de los más famosos de su tiempo, a principios del siglo, que se llamaba Stammler, se apellidaba Stammler, que decía, el derecho es un querer entrelazante, autárquico y inviolable, no significaba nada, pero tuvo mucho éxito.
Ok. Es lo que pienso honestamente. Decir, ahora usted merece que le responda un poco más en serio, los espectadores también, pero yo creo que ya se puede leer mi respuesta. Decir que una norma jurídica, que las normas jurídicas más importantes, aquellas que nos conceden derechos, no son mandatos taxativos, sino mandatos de optimización, es una manera de mamarnos gallo y de disolver la esencia de las normas que protegen nuestros derechos fundamentales, porque la norma que me concede a mí el derecho a no ser torturado es una norma que, si la tomo en serio, la tengo que considerar un mandato al que no puede vencer ningún principio mediante ninguna ponderación. Es decir, en ningún caso puede ser constitucionalmente legítimo torturarme a mí. Si definimos esa norma como mandato de optimización, la entendemos de la siguiente manera. Está prohibido torturarle a usted o a mí, salvo en aquellos casos en los que haya muy buenas razones para torturarlo, en cuyo caso será constitucionalmente legítimo torturar. Por tanto, es la doctrina más peligrosa y disolvente para nuestros derechos si los tomamos en serio, y no, como decía Dworkin, que se tomaban en serio, que Dworkin era otro bromista importante. Maestro, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos para el sistema jurídico colombiano? Para el sistema jurídico colombiano específicamente, bueno, no soy nada original si digo, pero lo digo pensándolo muy en serio, que conseguir la paz, en primer lugar, de manera definitiva, y para que no tenga que volver a hablarse de violencia de esta manera. El segundo desafío, me atrevo a decir, que sería conseguir un verdadero Estado social y no tomaduras de pelo con ese nombre, es decir, hacer que todos los ciudadanos colombianos tengan en un grado razonable y digno satisfechas sus necesidades básicas. Y además, fíjese que me parece extraordinariamente triste que, con el potencial económico y de todo tipo que tiene este, para mí, querido país, todavía tengamos que hablar de eso, porque no conseguimos ponerlo, no consiguen mis hermanos colombianos ponerlo a producir, y porque además no conseguimos una mínima distribución de la riqueza, de la propiedad, una mínima justicia social. Y después habría que desarrollar muy a fondo, creo, este es un problema común en Latinoamérica, algunas ramas de la dogmática jurídica. A mí me gusta decir que, por ejemplo, el derecho de daños, el derecho de la responsabilidad civil extracontractual, que es un mecanismo para corregir ciertas iniquidades, es un mecanismo mucho más efectivo que la ponderación y que la justicia constitucional y que todas esas zarandajas con las que nos engañan los altos tribunales. Okay. Maestro, según su experticia, ¿cuáles libros le sugiere a un estudiante de Derecho que son imprescindibles para su formación? Pues yo a un estudiante de ahora mismo le diría que lea la teoría por el derecho de Kelsen, que lea el concepto de derecho de Hart, que lea sobre el derecho a la justicia de Alf Ross, que lea los derechos en serio de Dworkin y que lea la teoría de la argumentación y el Tratado de Derechos Fundamentales de Robert Alexy, porque al enemigo también hay que leerlo para combatirlo conociéndolo. Maestro, muchas gracias por estar aquí en Colombia, por acompañarnos, por permitirnos escucharlo. Le agradecemos mucho. Ha sido un placer. Gracias a usted. Muchas gracias.